Hola a todos. Bienvenidos a nuestro video. La emoción volvió a estar en un alto nivel en el episodio 63 de Erkai. Veamos qué pasó en este episodio. Antes de pasar a nuestro video, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar me gusta a nuestro video. Recordemos brevemente cómo terminó el episodio 62. Fusun estaba tomando café en la mansión. Cian, Ado, Lu se acercó a ella. Disparó una bala en el cuenco que estaba frente a Fusun. Esto significaba que estaba amenazando a Fusun. Amenazó a Fusun con Ada. Fusun dijo que Azadigeo con Diresis y con Diresis L se casaron y que Miran y Ryan los ayudaron. Dijo que si iba a matarlo, tenía que matar a Miran. Dejó Cian Fusun. Fusun llamó inmediatamente a Ada y le dijo que debía irse del lugar de la boda de inmediato. Cian vendría a Miran para hacer algo y no quería que le pasara nada a Ada. Gil vino a Ryan y de nuevo se enfrentó a los conflictos. Le dijo a Ryan, me casaré con Miran y Azra después de ti. El episodio 62 terminó con esta escena. Ahora comienza nuestro nuevo capítulo. Cuando Gil le dijo a Ryan que se casaría con Miran y Azra, Ryan estaba furioso. Gil continuó hablando descuidadamente de nuevo. Él dijo, ¿me vas a ayudar con esto? Lo amenazó diciéndole que si no ayudabas, le mostraría el informe a Miran. Mientras tanto, Cian y sus hombres llegaron a la mansión. Disparó balas al aire. Todos estaban alarmados. Le preguntó a Miran sobre Azaz. Parecía loco. Miran dijo que se había ido. Caspian también reaccionó a Cian. Vio el motivo de la partida de Azadigeo con Diresis N con Diresis L como Miran. Azize comprendió de inmediato que este incidente era el juego de Fusun. Mafouf estaba tratando de proteger a su hija Ryan. Azize también llamó a Geo con Diresis N con Diresis L por teléfono, pero no pudo localizarlo. Ryan no pudo soportarlo y reaccionó a Cian. Cian pensó que si ayudaba a Azad a irse, seguiría siendo el único heredero de la familia. ¿Ado? Lu. Cuando Miran se enojó con Cian y dijo una palabra, Cian golpeó a Miran y todo se echó a perder. Mafouf disparó al aire para separar la pelea. Gil estaba viendo los eventos felizmente desde el balcón. Mientras Fusun estaba tomando café en la mansión, su hombre recibió una llamada telefónica y obtuvo información sobre lo que sucedió en la mansión de Miran y estaba feliz. Mientras tanto, llegó Azize Fusun. Pateó el bastón de Fusun y lo hizo sentarse en el sofá. Le pidió a Fusun una cuenta. Cian regresó a su mansión. Él estaba muy enojado. No podía aceptar que Azaz se casara con Gonul. Envió a sus hombres tras Azaz. Por otro lado, Ryan y los demás estaban sentados en la cocina de la mansión. Ryan estaba muy molesto. Gil estaba hablando de nuevo con su astucia habitual, fingiendo estar molesto. Ryan no pudo soportarlo y fue tras ella. Si perturbas mi paz, te irás de casa, a costa de molestar a Miran, le dijo a Gil. Gil no esperaba tal amenaza de Ryan. Se sorprendió al escuchar. Las cosas han terminado, las cosas han calmado. Empezaron un nuevo día. Miran se despertó y en ese momento llamó a la puerta. Dejaron un menú de desayuno con una nota que decía feliz día de Miran en la puerta. Miran despertó a Ryan. Desayunaron juntos en el dormitorio. Mientras desayunaba felizmente, Gil entró en la habitación de repente. Cuando Ryan lo vio, pareció que vio al diablo. Gil dijo que quería hablar con Miran. Cuando Miran aceptó, salió de la habitación. Miran vino inmediatamente a Gil. Estaba con él. Gil estaba tratando de engañar a Miran. Dijo que sorprendería a Ryan para mejorar su moral. Miran también aceptó. Miran se acercó a Ryan y le preguntó qué había sucedido. En ese momento, Gil los estaba escuchando. Ryan notó a Gil y le preguntó a Miran qué pensaba de la visita de Gil al médico. Gil se sorprendió al escucharlo. Pensó que Ryan no haría tal cosa. Pero ahora Ryan también le ha declarado la guerra a Gil. Azar se sintió ofendido por Ryan. No pudo aceptar su abrazo a Azize en la noche de bodas. Zera estaba enojada por la reacción del Caspo porque conocía la enfermedad de Ryan. Por otro lado, prevaleció la tensión en la mansión. Ado, Lu estaban considerando la fuga secreta de Cian. Azar y Nasu Azadigeo con Diresis N con Diresis L. Aunque Azar no podía entender que Miran ocultara este incidente, aún reaccionó a las malas palabras de Cian. Sus hombres llamaron a Cian y le dieron información sobre Azaz. Entonces Cian abandonó la mansión inmediatamente. Se reunió con Fusun.
Se había enterado de que Fusun estaba siguiendo a Fadigonul. Preguntó por qué. Una vez más, Fusun estaba tratando de engañar a Cian con mentiras. Cian no cree, amenazó a Fusun que si dañaba a sus hijos, lo mataría. Cuando Aza se enteró de que Fusun fue la causa de los eventos de la noche de bodas, fue a Fusun. Le preguntó por qué lo estaba haciendo. También le mostró a Cian las balas que le pusieron frente a él y dijo que el motivo de los hechos era Cian. Aza fingió creer, aunque no volvió a convencerse. Sonó el teléfono de Aza. La persona que llama era su maestra. Le había consultado sobre la situación de Ryan. Preguntó si había alguna mejora en su enfermedad. Su maestro dijo que la causa de esta enfermedad fue el envenenamiento que había experimentado en el pasado. Como resultado de este incidente, Fusun estará en serios problemas. Fera y Ryan estaban hablando sobre la situación de Ryan en la habitación. En ese momento, Miran entró en la habitación. Los escuchó hablar. Le preguntó a Ryan qué había sucedido. Fera mintió. Dijo que fueron al hospital por él. Cuando Miran preguntó por la enfermedad que el médico dijo que era algo malo, Fera dijo que tenía un quiste y que podía curarse con una pequeña operación. Aunque Miran no estaba convencido de lo que se decía, no pudo decir nada. Miran se mudó a su propia mansión. Ahí se encontró con Gil. Gil dijo que quería hablar con él. Quería que pasara más tiempo con Ara, usando la redada de Cian como excusa. Su propósito estaba claro. Quería acercar a Ara a Miran y separarlos de Ryan. Ara llegó a Ryan. Le preguntó a Ryan si había perdido a su hijo antes. Ryan dijo que sí. Ara preguntó cómo estaba. Ryan dijo que estaba envenenada. Ara preguntó quién hizo esto. Luego adivinó lo que hizo Fusun. Ryan lo aprobó. Ara se enojó mucho cuando escuchó esto. Le dijo a Ryan que la causa de esta enfermedad era este envenenamiento, es decir, Fusun. Miran llegó a la habitación y dijo que hablaría de algo muy importante con Ara y lo llevó. Salieron al patio de la mansión. Le dijo a Ara que Cian y Fusun eran malas personas y que quería que Ara no fuera perjudicada por su hostilidad. Ara dijo que si se mudaba a Fusun, podría terminar con esta hostilidad. Miran no aceptó esto. En ese momento, Ara iba a contar sobre la enfermedad de Ryan, por lo que Rat llamó a Miran. Ara no pudo decirlo. Rat estaba esperando a Miran en el café. Miran ha llegado. Rat estaba tratando de poner fin a la tensión entre ellos. Había leído la carta de Andanazaz. Luego llamó a Cian a la mansión. Se enteró de que habían encontrado a Zadigeo con Diresisenu con Diresisel y que estaba en Diyarbak. Mientras ordenaba a sus hombres que actuaran, Andan bloqueó a Cian. Le dio la carta a Cian. Cian empezó a leer. La carta de Azar los tocó. Su amigo se llama Cian. Dijo que si esperan más, los extrañarán. Cian también les dijo que dejaran de seguirlos. Azar y Cera también estaban en sus habitaciones. Cera le dijo a Azar que podía cambiar su comportamiento hacia Ryan y que no debería comportarse mal. No supo hablar de su enfermedad, porque se lo prometió a Ryan. Azize llegó a la mansión, Lu. Cuando Azar lo vio, se acercó a ella. Estaba enojado con él por no decir que Fusun envenenó a Ryan. Cian, que estaba en el patio de la mansión en ese momento, también escuchó esto. Fue posible para Cian. Haría un lío. Cera también escuchó que Fusun se estaba envenenando. Tan pronto como escuchó esto, tomó un cuchillo en su mano y se subió al auto de inmediato. Iba a la mansión de Aslan Bey, al lado de Fusun. Cuando Azize lo vio, lo siguió. Cera llegó a la mansión. Él estaba muy enojado. Cuando llegó al lado de Fusun, sacó el cuchillo y lo puso en el cuello de Fusun. Azize fue tras él. Estaba tratando de persuadir a Cera. El cuello de Fusun estaba sangrando. Azize persuadió a Cera y Cera sacó el cuchillo del cuello de Fusun y abandonó la mansión. Se dieron cuenta de la idea sorpresa de Miran y Azadil. Para Ryan y llamaron a Ryan. Ryan no estaba contento con esta situación, al contrario, estaba rota. Porque él y Miran querían organizar la habitación. Gil también entró en la habitación y engañó a Miran con sonrisas falsas. Ryan sacó a Miran y Aza de la habitación y comenzó a hablar con Gil. Dijo que le diría a Miran lo que pensaba de Aza y que Miran enviaría a Gil al hospital psiquiátrico. Cuando Gil escuchó esto, se puso ansiosa. Le dijo a Ryan que no hizo tal cosa y que lo hizo solo porque estaba pensando en su hijo y nieto. Pero Ryan estaba decidido. Después de hablar, bajó a la cocina. Empezaron a desayunar. Miran le dijo a la gente que se iría de vacaciones con Ryan. Al escuchar esto, la moral de Gil se deterioró.
Ryan también les pidió que pospusieran las vacaciones porque su embarazo era problemático. Aunque Miran no quería, aceptó. Cian llegó a la empresa. Caspian fue tras él. Azar tomó una decisión y dijo que quería retirarse de la empresa. Dijo que la razón era que no quería quedarse donde estaba Azize. Cian se molestó cuando escuchó esto. Porque Azar se había ido y el presidente de la junta era de la familia Aslanbey. Si Azar también va, Ado, Lu pidió que su familia se mantuviera débil y que no debería tomar esa decisión. Acto seguido, Azar dijo que cortaría por completo sus vínculos con la empresa y transferiría sus acciones a Miran. Miran también vino y cuando escuchó esto, no lo aceptó. Cian describió lo que dijo Miran como astucia. Entonces, Miran se enojó y dijo que escuchó esta decisión por primera vez. Independientemente, Azar no estaba convencido. Mientras tanto, Zeynep y Efe, Rod también se casaron. Azize y Nasu asistieron a su boda como testigos. De hecho, Efe, Rod quería que Miran fuera el testigo de la boda, pero no pudo decirlo debido a la actitud de Miran. En todos los estados era obvio que Efe, Rod estaba triste. La madre de Efe, Rod le dio un collar de oro a su novia. Azize y Nasu también los felicitaron. Nasu le dijo a Efe, Rod, espero que tengas al menos 9 hijos. Dijo que ahora que estaba casado con Azize Efe, Rod, debería mudarse a la mansión Aslanbey. Efe, Rod aceptó esto, tomó a Zeynep y fue a la mansión. Fusun pensó que venían de un ensayo, pero se sorprendió al escuchar que se iba a casar. Efe, Rod le dijo a Fusun su decisión de vivir en la mansión. Yaren se molestó cuando escuchó esto. Ryan había enviado a Dil, allá a la aldea. Se quedaron solos con Miran en la mansión. Ryan había preparado una sorpresa de cumpleaños anticipada para Miran. Miran también le compró flores. Celebraron tu cumpleaños cuando llegaste a casa. De hecho, Miran le entregó a Ryan el documento e ingresó al examen universitario, que daría en vacaciones. Cuando Ryan lo vio, se echó a llorar. Cian también estaba en la siguiente mansión. Andon se acercó a Cian y le dijo que estaba tratando de aprender el movimiento de cera. Cian dijo deliberadamente que la razón por la que Ryan fue envenenado fue Fusun para anunciarlo en voz alta a Miran. Miran se enteró de esto y estaba furioso con su ira. Le preguntó a Ryan si lo sabía. Aunque Ryan trató de ocultarlo, Miran entendió que lo sabía. Ryan trató de impedírselo. Miran quería su coche. También le pidió a Ryan que fuera a la mansión. Aunque Ryan trató de persuadirlo, Miran estaba decidido a no regresar. Ryan se puso delante del coche. No se puede dejar a un niño que se quedara sin una madre sin un padre, le dijo a Miran. Miran trató de entender esta palabra. Porque me estoy muriendo. Y nuestro episodio 63 terminó con esta escena. No olvides darle me gusta a nuestro video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Cuídate. Adiós.